muy bien, como les adelantábamos al comienzo del programa, vamos a hablar de política, del Partido Radical puntualmente, de cara a las elecciones internas que tendrán en octubre. Está acá con nosotros Fabiano Tarán. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo andás, Sabina? ¿Bien? Bueno, movimiento de radicales preocupados y ocupados. ¿En qué? ¿O preocupados por qué? Bueno, esa es una línea, una facción interna que se armó con un grupo de amigos, pero que a su vez se fue sumando más gente de toda la provincia. Y ya te digo que movimientos de ocupados y preocupados, o preocupados y ocupados, ya es más abarcativa, ya abarca a otros dirigentes, ya abarca a la mayoría de los intendentes. Así que la candidatura de Marcelo Alcides López responde a toda esa conjunción de fuerzas políticas. ¿Quiénes se han ido sumando entonces en el camino? Y se ha ido sumando Barisco de Paraná, se ha ido sumando el senador Kisser de Paraná Campaña, se ha ido sumando el diputado Troncoso, y una cantidad de intendentes, alguna gente de la línea de la Irigoyen también ha manifestado su gusto de estar en este lugar, es decir, no como despersonalizándose como agrupación Irigoyen, sino la idea también de confluir todas las líneas, porque el verdadero adversario que tenemos que enfrentar es la conducción oficial del partido, que es la ILIA. Es decir, la ILIA nos ha llevado a un momento de crisis en el radicalismo como no hemos conocido nunca. Nosotros hemos perdido después desde el año 1983 que teníamos un senador nacional, perdimos el senador nacional. Hemos perdido, no pudimos presentar un candidato a gobernador en la última elección. Perdón, ¿y esos fueron errores de la ILIA nada más? Y bueno, ella estuvo en la conducción en todos estos trámites, estos últimos 8 o 9 años lo ha conducido ella. Pero digo, el resto de las líneas internas, ¿no pudieron de alguna manera evitar que se llegara a esa situación? O sea, ¿tanto peso tiene la que preside el partido? Sí, la verdad que tiene un peso muy importante, y bueno, y también es verdad, ella, la responsabilidad principal la tiene la ILIA porque no ha podido conjugar todas estas cosas que yo te digo, y ha ido repitiéndose en los cargos, cerrándose en la distribución de cargos entre amigos, parientes, familiares, y entonces eso ha generado el primer conflicto. Y cuando las demás líneas opositoras pretendían enfrentar esa conducción, siempre también terminaban un poco frustradas. Dirigentes, por ejemplo, Fabián Rogel, en la última elección, se había posicionado como para enfrentar a la ILIA, y cuando Benedetti se bajó de la candidatura, que no pudo presentarse candidato a gobernador, tampoco Fabián Rogel levantó la suya, con lo cual hubo un desánimo general, y el partido quedó en una situación de crisis y de debate interno, ¿viste? Una situación asamblearia que es la que en este grupo ha tratado de ir superando, articulándose y con un objetivo que es correr al oficialismo de la conducción partidaria. Además de eso, de correr al oficialismo, como decías, de la conducción partidaria, ¿por dónde pasan las soluciones para sacar al radicalismo de esa crisis que describís? Sí, también te digo una cosa más. He hablado con importantes dirigentes de la ILIA y ellos mismos están con un debate interno. Están reconociendo los mismos síntomas que nosotros decimos. Con picos dirigentes que no voy a dar por una cuestión que ellos tienen que darse ese debate para adentro, ¿no es cierto? No voy a revelar la identidad, pero he hablado con dirigentes importantísimos a nivel provincial que te manifiestan exactamente el mismo diagnóstico que yo te digo. ¿Y por dónde pasa la solución del radicalismo, su recuperación? Y bueno, pasa por recrear la mística, por volver a su cauce natural, a sus preocupaciones naturales, a tener una militancia que no sea el partido un club social,
que la política parece ser como es una actividad extra. Es decir, la política se tiene que transpirar, la política tiene que estar presente en cada uno de los problemas. Es decir, el partido se tiene que mantener abierto, hay frentes universitarios que atender, hay frentes de la juventud, hay los problemas de la mujer, hay que darle lugar. El movimiento de trabajadores radicales también tiene que tener lugar. Los problemas ambientales que el futuro ya llegó y que son tan graves y tan caros para Gualeguaychú, tienen que ser acogidos dentro del partido. Y esto tiene que ser política de Estado de todos los partidos. Tenemos que hacer una mesa entre todos los partidos, con las nuevas conducciones, con las conducciones que se generen, y poner estos problemas en el tapete, es decir, como problema principal. Porque si no, también siempre seguimos separados, incoordinados, y no generamos una respuesta y un acompañamiento a una gente que en soledad, porque hay gente de la Asamblea Ambiental que es maravilloso, cómo trabaja, cómo lucha, cómo brega por esto, y que están solos, y esto la política tiene que ir ahí a apoyar esas situaciones. Uh-huh. ¿Quiénes serían los candidatos, las figuras, dentro del Partido Radical que crees vos que más pueden llegar a conmover, no a los mismos radicales para que presidan el partido, sino en futuras elecciones, tanto legislativas el año que viene, como ya pensando en el 2019, las figuras que más le puedan conmover a la gente, interesar al electorado? ¿Nombres propios me pedís? Sí. Es difícil darte nombres propios. Hay grandes dirigentes en la provincia. Hay grandes dirigentes en la provincia. Yo me referencio mucho con un muchacho que es de acá y que tiene una militancia muy continua, que es Ricardo Rodríguez. Por decirte una persona, me gusta Armando Patat, ¿viste? Te doy nombres de otro lugar. Me gusta un dirigente como Leandro Arribilzaga de Villa Elisa. Me gusta Marcelo López de Concordia, pero él se autoexcluyó. Uh-huh. Y esto es lo bueno que ha hecho López. Es decir, él dice, yo no voy a candidatearme a nada. Es decir, mi tarea va a ser recuperar el partido. ¿Viste? Y también federalizarlo al partido, que el partido salga de Paraná y haga reuniones itinerantes en todos los departamentos, enterándose de cada uno de los problemas. Y donde es este gobierno, apoyar ese gobierno, ayudarles con programas, gestionarles las cuestiones que hay que gestionarle, y donde es oposición, también fortalecerlo como oposición. Uh-huh. Así que diste una lista de nombres que no se han visto en los principales lugares de las últimas boletas del Partido Radical. ¿Por qué siempre se ven a los mismos? Es verdad. Por eso mismo no quería hacer nombres. Por eso mismo. Porque hay mucha gente que está también injustamente postergada de ocupar lugares expectantes en las listas del radicalismo. Es verdad, vos me pediste nombres y yo te quise decir o señalar para tu audiencia gente que todo el mundo reconoce como una constancia de trabajo. Pero es verdad, también debajo de esa gente hay mucha gente que es anónima, mucha juventud, a la que hay que abrirle los espacios. El partido tiene que cambiar en este tiempo también en cuanto a la circulación de la palabra, la información. Es decir, el militante, si va a un partido político y no tiene información, ¿qué hace? No hace nada. La información es la herramienta con la que se elabora la política. Es decir, el trabajo debe ser continuo entre el dirigente que baja, da la información, y el militante que debate y ayuda y hace propuestas y se consensúan soluciones y se ven direcciones de trabajo. ¿Cuál es la relación con el PRO? ¿Cuál es la situación del Frente Cambiemos en la provincia? Bueno, esto tiene que quedar bien claro. Esta afirmación que hacemos
de más radicalismo no es para debilitar Cambiemos, sino al contrario, para fortalecer Cambiemos. En la medida que Cambiemos, que el radicalismo se fortalezca a sí mismo, va a tener mucho más que ofrecer en Cambiemos. Cambiemos tiene uno de sus integrantes, el PRO. El PRO es un partido que cruzó la General Paz y pretende también lograr mayor capacidad de adhesión de militantes. Entonces el PRO busca sus patas peronistas por ahí, como decimos, ¿no es cierto? Entonces, los radicales que hemos hecho el esfuerzo de estar en el PRO, y que hemos dado desde los principios, desde los acuerdos, tamaño, la conformación del Cambiemos junto con el PRO, a veces decimos, bueno, ¿cuál es el criterio para resucitar personas que estuvieron en la vereda de enfrente, ¿no es cierto? Entonces eso es un poco lo que nosotros tenemos que debatir, es una discusión a dar adentro de Cambiemos. ¿Por qué remarcaste la palabra esfuerzo para estar en el PRO? ¿Te pareció que lo haya remarcado? Pero en realidad puede ser, sí. Es decir, nosotros no nos olvidemos que el radicalismo adhería a una posición que la inscribió Alfonsín en la socialdemocracia. Es decir, nosotros tenemos una política de tanto mercado como sea posible, pero tanto Estado como sea necesario. Es decir, queremos tener una relación virtuosa entre el Estado y el mercado. De protección a los más humildes, de contención, de romper con los monopolios, de funcionar los organismos de control y de cuidado del consumidor. Bueno, eso es central en nuestro ideario político. Y bueno, cuando implosionó UNEN, ¿no es cierto?, que por diferentes cuestiones que yo se las atribuyo más que nada a los socialistas, con sus dificultades y con sus idas y vueltas, ¿no es cierto?, nos han puesto bastante en crisis a nosotros. Por ejemplo, ahí en Santa Fe hace mucho que hicimos un acuerdo con los socialistas que en definitiva no han terminado cumpliendo, se han repetido ellos mismos los cambios y hoy por hoy les estuvo por ganar Miguel del Cel la elección. Eso demuestra que tienen que un llamado de atención bastante importante. Y bueno, en ese tiempo en que UNEN implosionaba, iba creciendo la figura de Macri. Y bueno, se enfrentaron las posiciones, fueron acá en Gualeguaychú, fue un debate seguido en vivo y en directo por todos los canales de televisión. El país estuvo expectante de lo que decidía la Unión Cívica Radical. Se debatió fuertemente y se decidió ir en acuerdo con Cambiemos, con el PRO y con otras fuerzas políticas. ¿Y qué se privilegiaba acá? Se privilegiaba recuperar la República. Es decir, sabíamos que no iba a haber o que vamos a tener alguna dificultad en implementar las políticas radicales que pretende el radicalismo. Pero fundamentalmente queríamos recuperar la República que el kirchnerismo la había abatido, la había asumido en una situación de liderazgo tan sumiso a su jefa, que ahí se arrodillaban todos los poderes. Y eso era lo más peligroso que nos podía pasar. ¿Hay arrepentimientos después de eso, de lo que se resolvió acá en el Teatro Gualeguaychú? No, está muy, muy claro que fue una decisión acertada, y que sirvió para, ya te digo, desalojar al kirchnerismo del poder, que según gente que es peronista, como Julio Bárbaro, ha hecho manifestaciones recientes que si no hubiera ganado Scioli nosotros estaríamos en una guerra civil, dice. Es decir, tanto era el nivel de enfrentamiento, tanto era el sentido de gueto y de pertenencia, ustedes y nosotros, ellos, es decir, la confrontación binaria entre buenos y malos, contar la historia sesgada, una historia que quisieron decir que los derechos humanos empezaron con ellos,
cuando Cristina y Néstor estuvieron haciendo plata con la 1050 en el sur y no presentaron ningún habeas corpus. Así que muchas contradicciones que algunos por interés y otros por una necesidad de creer, creo. Tuvo algunas cosas rescatables como las políticas inclusivas sobre la igualdad de sexos, ¿no es cierto? Que generó la adhesión de mucha gente y en buena hora, pero después no tenían ningún sentido crítico. Mandaban una ley al Parlamento y no se podía sacar una coma. ¿Cómo un legislador va a aceptar que no pueda debatir? No, esto tiene que ser aprobado así, a libro cerrado. Ni una coma se podía discutir de los proyectos que enviaban. Entonces eso no es el funcionamiento de una república. ¿Y qué opinan los radicales o qué opinas vos? Si no querés representar a nadie con tu voz, pero ante las políticas, estas decisiones que ha tomado Macri, ¿están de acuerdo con todas? ¿Con algunas? Yo estoy de acuerdo con la mayoría. Con el tarifazo que ahora fue dejado de lado, recién se recupera el 65% del desfasaje que hay en el déficit energético. Es decir, con eso nada más se llega a cubrir el 65%. Y tampoco se respetó, es decir, la justicia lo volvió para atrás. Es decir, que ese déficit va a seguir afectando al Estado y eso se cubre con más emisión. Más emisión significa más dinero que sin respaldo y más inflación, ¿no es cierto? Que eso es lo que verdaderamente afecta el dinero, el bolsillo del trabajador. Pero que había que tomar una decisión en ese sentido. Que si hubiera en la mesa de Cambiemos o en el Gabinete Nacional hubiera una voz radical importante, si hubiera podido tamizar. Porque el radicalismo tiene inserción social. Entonces iba a saber cómo pegaba. Porque no se trata de obstruir la recuperación del fisco, ¿no es cierto? Del patrimonio estatal. Pero sí saber cómo administrar, en qué dosis se puede exigir eso. Es decir, los sueldos no se habían recuperado. ¿Vos querés decir que el PRO no tiene inserción social? ¿O no la que tiene el radicalismo? No la tiene, no, definitivamente no la tiene. El PRO tiene inserción en los sectores medios y altos y relativamente, en el interior del país, muy relativamente. Entonces no se lo escuchó, bueno, decías que no hay una voz que pudiera tamizar esas decisiones. ¿No se la buscó? No, ¿se lo escucha el radicalismo dentro de Cambiemos? ¿Se lo tiene en cuenta? Yo, a nivel nacional, tengo bastante poca información, pero creo que ahí al único que escuchan es a Ernesto Sanz. Y Ernesto no tiene todo el consenso que puede tener. No sé si es la voz adecuada para decir cuáles son las verdaderas cuestiones que inciden en los humildes, en los trabajadores, ¿no es cierto?, de las políticas que implementan. Sé que Ernesto está funcionando ahí como un ministro en las sombras, pero esto no lo pudo frenar. Si lo advirtió, no le hicieron caso. Así que bueno, pero en general estoy muy conforme. Se mantuvieron las políticas sociales, porque acá se amenazaba con el fantasma, ¿cómo se llamaba? El BU, el susto, la política del BU, la campaña del BU, ¿no es cierto? Cuidado con Macri con esto. Y no es así. Se sumaron 1.500 asignaciones universal por hijo, 1.500.000 asignaciones universal por hijo, se subieron las jubilaciones, se devuelve el 15% a las provincias haciendo real el federalismo y la coparticipación, salió el Tesoro Nacional y Frigerio a apagar incendio en muchísimas provincias pésimamente administradas como Entre Ríos, donde crece el empleo, pero porque lo meten a los afiliados peronistas, kirchneristas, lo meten al Estado. Es decir, no es un crecimiento genuino ni real, es decir, es más esfuerzo a los contribuyentes. Así que
Sí, contento con la política que ha desarrollado Cambiemos y el gobierno nacional. ¿Tenés alguna opinión sobre la gestión de Bordet? Y la gestión de Bordet me parece que es una continuidad, desgraciadamente, de la gestión de Iribarri, que fue pésima, con un derroche y una corrupción que no se ha visto todavía porque desgraciadamente nuestro Superior Tribunal de Justicia está amordazado. Hemos descubierto que hay un dinero oculto que se le estaba pagando desde el 2010, una cuestión que afecta a la independencia del Poder Judicial sobremanera. Es decir, el procurador de la provincia no ve ningún acto de corrupción y las mismas empresas que trabajaban y que están enjuiciadas en la Nación son las mismas empresas que trabajaron en Entre Ríos. Es decir, y acá no se ha descubierto un solo caso de corrupción. Ahí señor Pietro Boni, que acaba de... que falleció recientemente, se autoincriminó y dio a conocer cómo era la cuestión de la obra pública acá en Entre Ríos y que se cobraba coima, y cómo se direccionaba. Y eso acá nadie ha investigado. Acá está investigando 2 abogados de la matrícula, que son Pagliotto y Mulet, con su propio riesgo personal. Es decir, ni los legisladores del oficialismo menos, pero tampoco mis representantes radicales han salido a cubrir y a proteger a esos 2 solitarios y valientes denunciantes. A Pagliotto le violaron el estudio, le sacaron las computadoras. Es decir, y esto, el procurador no pasa nada. No. Entonces esas son las cosas que hay que escarbar y sacar a la luz. Nosotros tenemos como objetivo, si no, porque uno dice, no, pero se detienen en los casos de corrupción y no miran para adelante y no quieren gobernar, pero es que no es así. Es decir, si no se garantiza la impunidad, y no puede garantizarse la impunidad cuando son dineros públicos, dinero que tendrían que haber ido a una escuela, dinero que tendrían que ir a un hospital, no puede ser. Son funcionarios que se han hecho multimillonarios, todos los días se destapa un caso que es asombroso, uno quiere dejar de hablar de estas cosas, pero no puede dejar de hablar. Cuando se hicieron el juicio de las juntas, se llegó a la conclusión de que fue un plan sistemático de aniquilación de personas, ¿no es cierto? Era un plan diagramado desde el Estado para combatir la disidencia, ¿no es cierto?, dentro de la misma. Entonces se distribuyeron en zonas de cómo atacaba uno, cómo atacaba otro, a quienes secuestraban, a quienes capturaban. Bueno, del kirchnerismo se dice lo mismo. Acá hay un plan sistemático de vaciamiento del Estado. Pero se repite de arriba para abajo en cada una de las provincias, en cada una de las cajas, en cada uno de los nichos donde ya se manejó algo. Ahí tenés un tipo que manejó a favor suyo, distrajo dineros que no le correspondían. El radicalismo siempre levanta las banderas de la honestidad. ¿Vos estarías en condiciones de asegurarnos que nada de estos hechos de corrupción sucederían o hubieran sucedido en la provincia si estuviésemos gobernados por radicales? No. Sé que la corrupción es un problema, pero sé que nosotros estos valores permanentemente los fortalecemos. Nosotros hacemos una prédica constante de nuestros hombres que entraron pobres a la administración pública y se fueron pobres de la administración pública, o entraron ricos como Alvear y se fueron pobres. Eso es un norte que tenemos siempre y una formalidad que en cada acto radical nosotros recordamos estos líderes nuestros que siempre nos amonestan a la práctica política para que se rescate y diga que no, que esto se hace con vocación de servicio, que lo que no te pertenece no tenés que tocarlo, y que en definitiva eso es lo que hace grande a una gestión, es decir, ser fiel al custodio del patrimonio ajeno.
Bueno, Fabiano Tarán, muchísimas gracias por venir a Observadores. Muchas gracias, Sabina. Amigos, hacemos una pausa y ya nos venimos en el próximo bloque, como les adelantábamos al comienzo del programa, con un testimonio de quien vivió en primera persona, que trabajó allí como rescatista, siendo bombero de la Policía Federal, en el atentado a la AMIA. Ya volvemos.